En preparación para el sermón esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias y leer de 1 de Pedro. Les ruego una vez más, puestos de pie, leamos la Escritura. Ahora en 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 al versículo 8. 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3 al versículo 8, y luego vamos a permanecer de pie para una oración. Dice la Escritura: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos juntos vamos a leer del Salmo 119, comenzando en el versículo 97, una oración de David. Salmo 119, versículo 97 al 104, todos en voz alta, y digamos en nombre de Cristo Jesús al final, sinceramente de corazón, pensando que estamos orando esto por los méritos de nuestro gran Salvador. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias el pasaje de 1 de Pedro. 1 de Pedro, el capítulo 1. Semana pasada alguien comentó mientras comíamos en la casa que los matrimonios judíos, así como muchos en el Medio Oriente, son arreglados por los padres. Es decir, si tú eras una señorita judía, un joven judío, tú no escogías tu futuro esposo, tu futura esposa. Tus padres ya habían hecho arreglos con otra familia para que tú te casaras con su hijo o su hija. Y a veces los novios no se conocían hasta el día de su boda, fíjense. Yo les comenté que los esposos aprendían a amarse, ya casados, y que los matrimonios duraban. Y también estaba pensando que pasaba muchas veces que la joven y el joven amaban a su futuro cónyuge sin haberlos visto. El versículo 8 que leímos no ha de haber sonado tan extraño a los judíos cristianos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por supuesto, aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como nos dice en el versículo 7. Ese es el versículo que nos toca estudiar en nuestra serie de 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:8 es el versículo para esta mañana. No sé si ustedes han escuchado predicaciones del Dr. Lloyd Jones o si han leído algunos de sus sermones. Es un famoso predicador inglés del siglo pasado. Y al predicar y al enseñarnos de pasajes, como que siempre dice que el pasaje o el versículo es de los más importantes de la Biblia. Estoy seguro que diría lo mismo de nuestro texto.
Y lo es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Este versículo nos enseña quién es un cristiano real. Y no hay tema más importante que este, especialmente en nuestros días. Muchos creen que son cristianos cuando no lo son. Muchos creen que Dios los va a recibir al final, cuando la verdad que al final van a darse una sorpresa muy desagradable y muy trágica. Al final el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Especialmente estaba pensando en estos días por el temor al virus, el temor a la muerte, a lo último. Algunos están buscando a Dios. Algunos están buscando algo de religión. Es importantísimo que tú sepas cuál es la verdadera religión. ¿Cómo es que Dios te puede recibir a ti al final? Unos imaginan que el cristianismo es bautizarse. Otros creen que ya que hicieron una decisión, por eso Dios los va a recibir. O porque cumplen con la iglesia o ciertas tradiciones del cristianismo. Pero ¿qué dice nuestro texto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es el cristiano? ¿A quien amáis sin haberle visto? Refiriéndose a Cristo, por supuesto. ¿A quien amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, el cristiano es una persona que ama al Señor, cree en el Señor, se alegra en el Señor sin haberle visto. Vamos a meditar en estas descripciones en nuestra serie de estudios de Primera de Pedro, y esta mañana nos toca la primera descripción. El cristiano real es una persona que ama al Señor aunque no lo ha visto. Y esto es lo que quiero enfatizar de este versículo. Hay muchos que se imaginan que son cristianos porque tienen fe en Cristo. Y por supuesto, debemos de tener fe en Cristo, debemos de creer en Cristo como nuestro Salvador. Pero me temo que muchos decidieron creer en Cristo nada más como un tipo de póliza de seguro de vida eterna, presionados por un amigo, presionados por un predicador. Escucharon: todo lo que tienes que hacer es creer en Cristo, eso es todo. Y dentro de sí pensaron: todo lo que tengo que hacer es decir que creo en Cristo y ya no me voy al infierno. Pues, qué fácil. Si eso es verdad, entonces voy a decir que creo en Cristo y así ya la hice. Y si es verdad, pues me salvé. Ya no me van a estar molestando. Y así hay muchos que levantaron la mano, hicieron una oración de perico y creen que son cristianos, cuando ni siquiera cumplen con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Según nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, escúchame muy bien. Por favor, escúchame muy bien y no me vayas a sacar, no me vayas a citar fuera del contexto en lo que voy a decir. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, pero no le amas, entonces te vas a ir al infierno. Te lo voy a repetir. Si tú dices que tienes fe en Cristo como tu Salvador e hiciste una oración, pero no le amas, te vas a ir al infierno de los malditos. Porque si no amas al Señor, aunque hayas hecho 1000 decisiones, y te hayas bautizado 2000 veces, y te hayas consagrado 5000 veces, si no amas al Señor, eres un maldito, un anatema delante del Señor. ¿Lo quieres ver con tus propios ojos en la Biblia? Ve a 1 Corintios, el capítulo 16 y el versículo 22. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito de Dios. Y nuestro texto es muy claro en 1 Pedro 1:8. El cristiano es una persona que ama al Señor. Es decir, tiene cierto afecto por nuestro Señor Jesucristo.
lo aprecia, o como dice en el capítulo 2 y el versículo 7, para Él es precioso. Entonces, ¿cómo sabes que tú amas a Cristo? Bueno, ¿cómo sabes que tú amas a una persona? Muy fácil. Quieres saber de ella, quieres escuchar de ella, quieres hacer las cosas que le agradan a ella, quieres estar con ella. Y así el cristiano ama al Señor, entonces quiere saber de Cristo, quiere escuchar su voz, quiere estar con Cristo, quiere obedecerlo. Ahora, cristianos, y hablo a cristianos especialmente, si yo les pido que levanten la mano, cristianos, levanten la mano, todos los que perdieron su primer amor por Cristo. Cristianos, levanten la mano, todos los que quisieran amar más al Señor. Yo estoy seguro que todos nosotros levantáramos la mano. Lo amamos. No tanto como deberíamos, no tanto como quisiéramos, pero le amamos, tenemos cierto afecto, cierto amor. Cristo para nosotros es precioso. Es cierto, a veces le fallamos. A veces, por así decirlo, nos olvidamos de Él, pero volvemos a Él y seguimos amándole. Yo creo que el apóstol Pedro nunca olvidó esta lección. ¿Se acuerdan cómo al reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo, el Señor le preguntó, Pedro, ¿tienes fe en mí? Perdón, me equivoqué. Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces le negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz. Y 3 veces el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Es el cristiano, a veces como que niega al Señor, le falla, pero vuelve al Señor y puede decirle como Pedro al final, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Ese es el cristiano, es una persona que ama al Señor. Ese es el punto de nuestro texto, y el verbo, por cierto, está en el presente, en el tiempo presente. A quien amáis. Es decir, el cristiano sigue y persevera amando a Cristo a través del tiempo, a través de su vida. Siempre vuelve a amar a Cristo, siempre ama a Cristo. O como dice el último versículo de Efesios, el capítulo 6, nos dice que amamos a Cristo con amor inalterable. Bueno, noten que nuestro texto agrega que el cristiano ama a Cristo sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, y igual lo repite, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. El cristiano entonces es una persona que ama a Cristo, aunque nunca lo ha visto. La cristiandad no es una religión de vista, de tacto, de sentimientos, de gusto. Es una religión de amor y fe en lo invisible. Amor y fe en lo invisible por el momento, pero es más real que lo temporal. Según la lógica humana pudiéramos decir, uno tiene que ver para creer, ¿verdad? Como dijo Tomás. Uno tiene que ver para amar. Pero esto no es cierto. Y a lo mejor tú has pensado eso. Si yo viera a Cristo, entonces lo aceptara. Claro que lo amara. Pero eso no es verdad. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este planeta? Lean los evangelios. Muchos, miles, millones vieron a nuestro Señor Jesucristo. Vieron sus milagros. Escucharon su voz. ¿Y qué pasó? ¿Lo recibieron? ¿Le amaron? ¿Creyeron en Él? No. No le recibieron. Lo rechazaron y lo crucificaron. Claro que no le amaron. Amar al Señor Jesucristo no es algo fácil. Lo repito. Amar al Señor Jesucristo no es algo fácil para el hombre. De hecho, es algo imposible para el hombre natural. El hombre natural piensa que si tiene evidencia, que si ve con sus propios ojos, que si toca con sus propias manos, entonces va a creer, entonces va a amar al Señor. Pero como ya vimos,
Esto no fue cierto cuando Cristo vino a este mundo. Y no es cierto en nuestros días. Nuestro problema no es de evidencia. Nuestro problema no es de vista, de tacto. El problema no es empírico. El problema es mucho más grave. El problema es que tenemos un corazón tan duro, más duro que el diamante. El problema es que no queremos amar al Señor. ¿Por qué no queremos amar al Señor? Tú dices, yo sí amo al Señor. ¿Quieres obedecer sus mandamientos? ¿Quieres seguir sus reglas? Ah, no. ¿Quieres adorarle? ¿Quieres escuchar su voz? ¿Lees su palabra? ¿Quieres estar con Él? ¿Quieres agradarle a Él? Es que es muy estricto. No me gustan. Esas son cosas anticuadas. Yo a mi manera. Te voy a decir cuál es tu problema. A lo último, no quieres amar al Dios de la Biblia. Y te es imposible. Porque tú te amas a ti mismo más que todas las cosas. Ese es tu problema real. Que tú eres tu Dios. Y no quieres amar a otro Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo es que el cristiano ama al Señor si no lo ha visto? Si realmente es imposible para el hombre natural amar al Señor, ¿cómo es posible que como cristianos ahora nosotros amamos a Cristo? ¿Qué pasó? Bueno, aquí pasamos a la parte teológica, por así decirlo, del sermón. El cristiano ama a Cristo porque, como nos dice en el versículo 3, Dios por su misericordia lo ha hecho renacer. Dios por su misericordia lo ha hecho renacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que tienes que hacer, Nicodemo, para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo? Y eso es lo que hace Dios. El Espíritu Santo nos da vida espiritual. Cambia nuestra naturaleza de tal manera que ahora somos nuevas criaturas. Y queremos amar a Cristo. Por así decirlo, así como las novias judías que nunca habían visto a su novio, pero sus padres les decían, ya tenemos tu novio, y es muy guapo, y es muy rico, y muy inteligente. Y se imaginan las novias judías, aunque nunca lo habían visto, ya estaban enamoradísimas de su novio. Lo amaban, porque sus padres le habían dicho, por así decirlo así. El Espíritu Santo nos enseña que Cristo es muy precioso, el más sabio de sabios. Y nosotros, como cristianos, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra del Espíritu, nos preparamos para las bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis. Esperamos a nuestro esposo, sabiendo que es de lo más precioso, y le amamos porque le amamos. Eso lo causa el Espíritu Santo al regenerar nuestros corazones. Y amamos a Cristo sin haberle visto. Nos da un corazón, quiere saber más de Cristo, quiere escuchar de Él, quiere estar con Él. Como dice Pablo, para nosotros estar con Cristo es muchísimo mejor. El Espíritu Santo nos da un corazón que quiere honrar a Cristo, obedecerlo, agradarlo, amarlo más y más. Bueno, ¿y cómo hacemos esto nosotros? ¿Cómo aprendemos a amar a Cristo y amarlo más y más? Aquí pasamos a la parte práctica del sermón. Y ese tema ha sido una carga para mí en estos últimos meses. Sospecho, sé, que Cristo no es tan precioso como lo era para los pietistas luteranos, como lo era para los puritanos, como lo era para los cristianos primitivos. Nuestra generación, y tal vez aquí, y yo me cuento aquí, los predicadores tenemos mucha culpa de esto. Nuestra generación de cristianos se ha enfocado demasiado en el hombre. ¿O qué necesitan los cristianos? ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita paz, contentamiento, necesita ayuda con sus problemas familiares, necesita ayuda con sus tristezas, con sus anhelos, su autoestima, dicen unos.
Pero nos hemos olvidado de lo mejor, de lo principal, de la única cosa necesaria. Cristo mismo. Necesitamos amarlo a Él, que Él sea precioso a nuestras almas. Amarlo más que a nuestros padres, amarlo más que a nuestras esposas, amarlo más que a nuestros hijos, amarlo más que a nuestra salud, más que a nuestros planes, más que a nosotros mismos, más que a nuestra propia vida. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿No es eso lo que nos enseñó el Señor? El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 10, si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 10 y el versículo 37. Mateo capítulo 10 y el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Ese es el cristianismo real, el que ama a Cristo sin haberle visto. Bueno, ¿cómo hacemos esto nosotros? ¿Cómo le amamos más y más? Pero esencialmente dos cosas. La primera cosa, le amamos reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Amamos a Cristo más, reconociendo, aprendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. A los que quieran apuntar un versículo aquí, pueden apuntar del Cantar de los Cantares, el capítulo 5 y el versículo 9 en adelante. Le amamos más reconociendo que Jesús de Nazaret, a lo último, no fue un hombre, un carpintero nada más, o un rabí, un gran profeta, o un gran filósofo nada más. Jesús de Nazaret es Dios en cuerpo humano como el de nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Y es cierto, es Dios Hijo, pero sin ninguna subordinación. Él es coexistente con Dios Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Cristo es de la misma sustancia de Dios Padre, con el mismo poder, la misma eternidad, la misma sabiduría, la misma compasión, la misma trascendencia. Él es Dios creador, el sustentador del universo, el que te hizo a ti, el que me hizo a mí, el que nos da el aire para respirar. Cristo es precioso y lo debemos llamar por su persona, sus virtudes. Conocer esto nos hace amarlo más y más. Ojalá que ustedes les diera un ataque de filósofo como los que me dan a mí de vez en cuando. Mi esposa cree que estoy loco. Pero me he encontrado otras personas que están medio locas como yo y piensan a veces en lo mismo que yo pienso. Que existo. Que yo soy. Que estoy vivo. Y lo que hay que reconocer aquí es por Cristo creador, sustentador, que yo estoy vivo. A Él, a quien no he visto, yo existo por Él. Le amamos más por eso. Y esto implica mucho, por supuesto, estamos limitados aquí de tiempo. Nos amó, aunque nosotros no habíamos hecho nada por Él. Nos amó, aunque nosotros no somos atractivos. Para nada, por supuesto, para nada. Nosotros delante del Señor somos horribles como pecadores, sucios, inmundos, leprosos, ciegos, muertos, cadáveres. Entonces, no se imaginen que el Señor nos amó porque nos vio y de alguna manera le gustamos, como si hubiera visto algo atractivo en nosotros. No. Ni tampoco es como si dijera, pues yo lo necesito a ellos, a esas bellas personas con sus bellas voces para que me alaben. Él no necesita a nosotros, a ninguno de nosotros. Él ni siquiera necesita a sus ángeles. Nos vio tal como éramos. Pecadores, desobedientes, crónicos, rebeldes, y de todas maneras nos amó. Y esto nos lleva a la otra cosa que nos ayuda a amarle más y más. Reconocer lo que Él ha hecho
y lo que hace por nosotros. Como dijo un apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó tanto que vino a este mundo pecador a vivir entre nosotros, en nuestro lugar. Esto en sí, su encarnación y venir a este planeta, ya demostró su gran amor. Leonardo, mi hijo, nos contó que allá donde estuvo en África, no usan desodorante, pero que uno se acostumbra al olor del sudor de las personas. Y así nosotros estamos acostumbrados a vivir en pecado, en un mundo pecador. Nuestro pecado y el pecado de otros. Ya no lo notamos, por así decirlo, ya no lo olemos, ya no lo sentimos. Pero cuando Cristo vino, Él no estaba acostumbrado y nunca se pudo acostumbrar a la horrible hediondez de nuestra maldad. Porque Él vino y vio en los hombres su odio, sus celos, sus rencores, sus envidias, su pereza, sus mentiras, sus robos, su indiferencia a Dios, su falta de temor a Dios. Y ciertamente Cristo demostró su amor viniendo a este mundo pecador, viviendo entre nosotros pecadores, cumpliendo con la vida humana perfecta, cumpliendo todas las reglas de Dios en nuestro lugar, como nuestro representante. Y también sufriendo todos los castigos a los cuales la ley de Dios nos sentenciaba. Entonces, como dice el famoso versículo, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que cuando reconocemos ese gran amor personalmente, qué tan pecadores somos, qué tan malos somos, corruptos de origen, que nosotros le amamos más. Esa es la gran lección de la prostituta que lavó los pies del Señor en la casa de Simón el fariseo. ¿Se acuerdan? En Lucas, el capítulo 7, el versículo 36 y el versículo 50, nos cuenta esta historia. Esa mujer de la calle, que era pecadora, nos dice ahí el texto. En otras palabras, era una prostituta de las peores. Fue al Señor, lavó los pies con sus lágrimas, lo ungió con perfume. Y se quejó Simón el fariseo: si el Señor supiera quién es esta mujer, pues, ¿se acuerdan? Y la lección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Aquella persona a quien se le perdona mucho, mucho ama. Aquella persona a la que se le perdona poco, poco ama. ¿Se acuerdan? ¿No será ese tu problema? Que no has reconocido qué tan pecador, inmundo, criminal, homicida eres delante de Dios, que tú a lo último eres una prostituta. No sé si existe la palabra prostituta, no sé qué palabra usar ahí. A lo último, tú eres peor que esa mujer. Pero Cristo nos ha perdonado todo. Todos esos odios que son homicidios, todos esos rencores, todas esas lujurias, todos esos celos, todos esos enojos, todas esas malas palabras, todas esas malas actitudes, que al último son rebeldía, idolatría delante de Dios. Él nos ha perdonado tanto. Y es cuando reconoces eso personalmente que comienzas a amar al Señor más y más, y se te hace tan precioso como Salvador, que te amó tal como tú eres de pecador, como dice el himno. No tan solamente vino a este mundo, no tan solamente murió en la cruz por nuestros pecados tan malos como éramos, pero también Él intercede por nosotros. Él resucitó e intercede por nosotros. Y este es el Evangelio completo. Las buenas noticias. Cristo nos salva perpetuamente, completamente. Hizo y hace todo lo que necesitamos para que lleguemos a Dios. Su salvación es segura, es completa. ¿Has captado estas verdades del Evangelio? Y las has, por así decirlo, personalizado, aplicado a tu caso. Y es cuando llegas a ese punto que tú le amas más.
Es con una gran seguridad entonces que aprendes a decir como el apóstol Pablo, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la diferencia aquí. Hay un corito que cantábamos como niños y como adultos, ahora lo entendemos más, como cristianos lo entendemos más. Cristo me ama. Cristo me ama a mí. ¿Se acuerdan? Cristo me ama. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Hay un himno que me gusta mucho, es el 123. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Es entonces que captamos esas verdades evangélicas, que le amamos más y más. Antes de terminar, un comentario del versículo en este contexto, en esta frase especialmente. Dios mediante, después vamos a continuar el estudio de todo el versículo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primero de Pedro se trata de los sufrimientos del cristiano. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Cómo puede sobrevivir esos sufrimientos a lo último? Y el apóstol aquí nos da uno de esos secretos de los cristianos reales. Esos cristianos que pueden sobrevivir cualquier cosa. ¿Cuál es? El amor a Cristo. Ese fue el secreto del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando terminó su testimonio sobre el aguijón en la carne? Lo leímos la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada. Tenía un aguijón en la carne, una espinota en su cuerpo, en su carne, algo que lo hacía sufrir y rogó al Señor que lo quitara. 3 veces le rogó y el Señor le contestó, vas a tener gracia, ¿se acuerdan? ¿Y cómo terminó Pablo ese testimonio? Entonces Pablo escribió, le voy a agregar una frase, pero no me salgo del contexto, creo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en las ansiedades del virus. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el secreto, hermanos. Aquí está la clave. Ese es el cristianismo real. El cristiano real, en primer lugar, es una persona que ama al Señor sin haberle visto. O Dios mediante, después terminamos. Si alguien te pregunta, ¿de qué se trató el sermón? Por favor, no le contestes que tengo que amar a Cristo. Contéstale mejor que nosotros amamos a Cristo, porque Él nos amó primero.